buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 36 del tutorial PostgreSQL y el lenguaje SQL. Y hablaremos del manejo de grandes volúmenes de texto. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video o escribiendo tu comentario. Veamos esto del manejo de grandes volúmenes de texto. En PostgreSQL existen dos tipos de datos con los que se pueden manejar grandes volúmenes de texto. Text y lob, que viene de large object. El tipo text permite manejar texto de hasta 1 GB, pero si se requiere manejar textos de mayor tamaño, se debe usar el tipo de dato lob que permite manejar objetos hasta de 4 TB. El tipo text lo hemos usado ya anteriormente, pero vamos a profundizar un poco en este tipo de datos en este tutorial. Entre estas dos opciones, text suele ser el más conveniente y eficiente, ya que se integra mejor con las operaciones SQL estándar. Por su parte, lob requiere funciones específicas y generalmente se manipula en bloque de transacciones. Para el manejo de los datos de tipo text, PostgreSQL utiliza una técnica llamada Toast. Vamos a ver qué es esta técnica. ¿Qué es esto de Toast? En PostgreSQL, Toast, de Oversized Attribute Storage Technique, es un mecanismo que permite almacenar valores de columnas que exceden el tamaño de una página de base de datos, que es generalmente de unos 8 kilobytes. Cuando un valor en una columna text es demasiado grande para caber en una página de datos normal, Toast lo comprime y lo almacena en tablas fuera de línea, llamadas Toast Table, mientras que en la tabla principal solo se almacena un puntero a esos datos. Esto es completamente transparente para el usuario y ayuda a mantener el rendimiento de las consultas en la tabla principal. El otro manejo es de los slopes. Como dijimos, requiere de funciones específicas. Algunas de ellas las voy a presentar acá. Log-create crea un nuevo log con el OID especificado. Un link con un OID, pues elimina el OID identificado por el parámetro. Esto es muy importante porque si lo que vamos a guardar de los logs en una tabla es una referencia a unos ficheros externos a la tabla. Pero si eliminamos la tabla, el fichero se va a quedar creado. O sea que hay que tener cuidado con esto. Lo vamos a ver en la parte práctica. Log open abre un OID en un modo específico. Los modos pues, pueden ser escritura, lectura o escritura y lectura. Y se indican con estos códigos que están acá. Log close cierra el descriptor de archivo del log. Low read permite leer una cantidad de bytes determinados por este parámetro len del log abierto y identificado por fd. Low write es lo contrario, lo que hace es escribir en el log abierto y descrito por fd lo que esté en el parámetro data. Bueno, hay otras funciones, pero bueno, ya esto nos da una idea de cómo es el manejo de los logs. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica? Lo que vamos es a crear un script que nos permita guardar el contenido de un fichero JSON en una tabla. Bueno, lo vamos a escribir y también a consultar. La estructura del JSON es la que se muestra en la derecha, que esto ya lo vimos en el tutorial pasado, de cómo tratar ficheros externos a la base de datos. Y habíamos creado un pequeño procedimiento con el cual podríamos leer distintos ficheros. Es importante que vean la parte anterior para que puedan seguir el hilo de esta parte. Y vamos a hacer este proceso usando text y log para ver la diferencia en el funcionamiento. Yo sé que este fichero es muy pequeño, no tiene ningún sentido usar logs, pero bueno, es para finalidades de ejemplo, para que entiendan ambos conceptos y para que sepan cuándo usar cada uno. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, lo primero es tener el ficherito. El ficherito lo voy a dejar en la descripción del video, lo voy a dejar en el repositorio para que tengan acceso a él. Y bueno, los que estén trabajando en Windows, pues simplemente tienen que ponerlo en algún directorio de la máquina de Windows y ya está. No tienen más problemas que eso. Eso sí, el fichero tiene que estar en la misma máquina donde está instalado Postgre. Esa es una de las limitantes.
mi caso, yo tengo Postgres instalado en un Docker. Entonces, para acceder a él, pues tengo que acceder, bueno, pues empezar a la máquina donde tengo instalado el Docker y después tengo que acceder al contenedor específico. Entonces, eso se hace con el comando docker exec -it, este es el nombre del contenedor y bin bash. Esto me permite meterme en el contenedor, luego tengo que ir al directorio, bueno, o al directorio donde quiera poner los ficheros. Yo en este caso lo puse en el mismo directorio de Postgres y creé este directorio files, lo puse a Postgres como su propietario. Entonces, bueno, si vamos a ver este fichero, ya van a ver que aquí tengo mi ficherito colocado. Bueno, vamos a mirarlo. Y aquí lo tenemos. Básicamente es un ficherito muy pequeño. Vamos a empezar por text. Entonces, vamos a crear una pequeña tabla, muy pequeña. Lo vamos a llamar facturas backup. Vamos a suponer que cada una de las facturas que tratamos y guardamos en factura, guardamos en respaldo el fichero JSON con el que se haya generado esa factura. Bueno, eso lo tendríamos como por finalidades de auditoría o algo así. Es una práctica bastante común. Y entonces, bueno, lo podríamos guardar en una tabla, ya sea en la misma tabla facturas o en una tabla paralela que comparte de repente el mismo ID. Bueno, aquí, digamos, no nos vamos a complicar y vamos a crear una tabla separada. Esto va a tener una ID que va a ser un serial, el contenido JSON que va a ser un text. Aquí podríamos guardar, de acuerdo a lo que hemos visto, hasta textos de 1 gigabit. Imagínense unos JSON, pero súper enormes. Y la fecha en que se crea, o sea que por defecto le ponemos el current timestamp. Bueno, vamos a crear esta tabla. Fíjense, se crea sin ningún problema. Y vamos a hacer un insert en esta tabla. Entonces, acá fíjense que vamos a usar la función que creamos en el tutorial anterior, que está en el esquema public. Es decir, lo que hicimos acá, para refrescar la memoria, es crear una función que lee un fichero en la base de datos, un fichero externo. Y está acá. Y luego sobre esta función se ha dado permisos al usuario comercio, como vemos acá. Porque la función que usa esto internamente, la función pg-readFile, solo puede usarla un usuario con privilegios de administrador. Entonces, para no hacer violaciones de seguridad y darle privilegios de administrador a cualquier usuario en Postgres, se crea esta función intermedia. Entonces, aquí miren, simplemente hacemos el insert de factura, el ID se va a generar automáticamente, la hora también, y aquí lo que hacemos es leer el contenido JSON que nos lo devuelve en un texto, si se fijan, lo hemos definido así, nos devuelve ya un text, ya lo estábamos usando acá, y lo metemos en la tabla directamente. Ya está. Entonces, si ejecutamos esto, nos crea un nuevo registro. Si vamos acá, vamos a refrescar y vemos facturas backup, y fíjense que, bueno, nos creó esto sin ningún problema. Si insertamos otro y otro, pues vamos a renovar. Fíjense, ya tenemos 3 registros, no tenemos ningún problema. Podemos incluso, de repente, vamos a cambiarle parte de un dato a este. Vamos a cambiarle este por 27 y a este, no sé, por 28. Guardamos y vamos a insertar otro para tener 4. Entonces insertamos, tenemos 4 registros y ahora vamos a decirle que nos devuelva los registros cuyo contenido esté esto, F0026, que es justo parte de lo que cambiamos. Entonces, teóricamente, nos debería dar 2 registros de regreso, ¿verdad? Ejecutamos esto y efectivamente nos encuentra nuestros 2 registros. Y si queremos borrar un elemento, hacemos esto y ya está. Entonces ahora ya nos quedaría un único registro con esa clave y tendríamos 3 registros en total. Entonces, fíjense que este campo text se maneja como cualquier otra cadena, como si fuera un varchar y se pueden usar básicamente las mismas funciones. Digamos, para nosotros es prácticamente transparente, aunque es un dato gigante,
se maneja como cualquier otro dato. Si después Postgres internamente usa Toast y esto está en varios ficheros, está por fuera la tabla, por dentro, eso no nos interesa porque todo eso lo hace Postgres internamente. Y entonces es muy práctico. Entonces, digamos, si nuestros datos son menores de 1 gigabit, esta forma de trabajar es estupenda, ¿no? No nos preocupamos de nada, es simple, es todo muy fácil. Entonces, bueno, esta es la primera parte. Vamos con la segunda parte. ¿Qué pasaría si estamos trabajando con unos ficheros gigantes, digamos, que miden más de 1 gigabit? Pues tenemos que usar el log. Entonces, bueno, voy a eliminar esta tabla, la voy a borrar en cascada para que se borre cualquier cosa que sea creada asociada a ella, y vamos a empezar a trabajar acá con esto. En este caso vamos a crear la misma tabla, pero acá el segundo campo, en vez de ser un text, va a ser un OID. Un OID es una referencia a un log que está externo a la tabla. Eso ya es la primera diferencia, que en la tabla ya sabemos de seguro que no va a estar guardado el dato va a estar por fuera. Creamos esto y ya está. Luego, cuando vamos a meter datos en esta tabla, tendremos que importar el fichero. Y el fichero pues tiene que estar metido dentro de la máquina en las mismas consideraciones de lectura de ficheros que vimos en la parte anterior. Y en este caso lo meto dentro del sistema de la base de datos con una función que se llama loimport. El tema es que esta función solo la puede ejecutar un usuario con privilegios de administrador, con lo cual tengo que hacer exactamente lo mismo que hice en el caso de leer archivo, y voy a crear en este caso una función que se llama importar archivo. Además, esto además de importar el archivo, seguidamente tengo que darle propiedad sobre el log al usuario con el que voy a trabajar para que después lo pueda manipular, porque si no, solo lo va a poder manipular un administrador. Entonces, esta función de importar archivo lo que hace es, bueno, por un lado, lo importe, esto nos devuelve la referencia al fichero, después altero este log y le doy permisos a mi usuario sobre ese log, lo vuelvo propietario de ese log, y después retorno el descriptor. Acá si hay un error, pues simplemente notifico el error que hubo. Pues vamos a crear esa función. Esta función lo he hecho en una conexión como administrador, o sea, me he conectado como administrador, y es una función que va a estar en el esquema public de mi base de datos con privilegios entonces de administrador. Entonces, eso está acá. La he tenido que crear con Security Definer, como lo he hecho la vez anterior también para la otra función, leer archivo. Entonces, si quiero meter datos en mi tabla de momento vuelve a estar vacía, vamos a mirar dónde está mi tabla. Acá está, facturas backup, está asignada, y si yo quiero volver a meter un dato allí, voy a ejecutar esta función. Bueno, vamos a mirar un poco lo que hace. Acá está la referencia al fichero, está el descriptor del fichero, del archivo, y la ruta al donde está el JSON. Acá pues si están trabajando en Windows, pues tendrían su ruta de Windows. Acá es mi ruta, ¿no? Si hago esto, pues este es mi directorio y el fichero se llama factura.json. Entonces es lo que estoy poniendo. Luego voy a abrir el archivo binario, entonces obtengo el JSON OID, llamo mi función public.importar, le paso la ruta del archivo, y luego inserto en facturas backup el OID que capturé. El ID se va a generar solo porque es un autonumérico, y la fecha de creación por defecto es un timestamp. Entonces esto me inserta y después me dice simplemente que ha insertado y me muestra los datos con los que insertó. Si hay un error, muestra un mensaje de error y mira si el OID se llegó a generar. Si se llegó a generar, lo elimino. Entonces ejecuto esto. Load un link y le paso el JSON OID generado y digo un mensaje de que lo logré eliminar. Bueno, esto sería para
insertar. Entonces, fíjense ya la diferencia entre insertar con esto a tener que ser una función intermedia acá, más este es un script solo para insertar un dato en mi tabla. Bueno, en este caso, pues digamos, nuestro fichero es pequeño, pero si es un fichero grande, lo tendríamos que hacer de esta manera. Bueno, y entonces aquí me ha insertado, aquí me ha mostrado, ha creado este OID y lo ha metido en la tabla. Entonces vamos a mirar acá en la tabla y aquí lo vemos que este JSON OID ha sido creado. Vamos a insertar otro. Acá lo hemos insertado y otro. Vamos a poner tres. Aquí ya tengo mis tres registros y ahora pues de repente lo que me gustaría es poder buscar dentro del registro. Hacer, digamos, esta misma operación que hice acá. Ver cuáles registros tienen F0026. Entonces, fíjense que esto, pues, como no está dentro de la base de datos, sino en unos ficheros por fuera, tengo que hacer toda una cantidad de operaciones. Digamos, acá tengo que ir leyendo pedazo a pedazo del fichero y viendo si este subcadena se encuentra. Pero como digamos, la subcadena puede estar entre los límites del pedazo anterior y el pedazo nuevo. Entonces, cada vez que recupero un nuevo pedazo del fichero, tengo que mirar un poquito en el anterior para ver digamos, que este texto no estuviera, digamos, en el límite. Entonces, bueno, esto lo que hago es un cursor que recorre todo lo que tengo en la factura. Este contenido es como lo que voy a ir comparando, lo inicio en falso y esta variable es una variable booleana que mientras no he encontrado nada sigo buscando, porque con la primera ocurrencia que encuentre ya he terminado. Entonces acá uso una función de estas del log, abro la referencia OID que he recuperado y lo leo, lo abro en modo lectura. Aquí tengo el descriptor del archivo que también lo tengo definido acá, el record es para el cursor y entonces voy a leer y voy a poner acá en en este dato de tipo bytecode, que es para recuperar grandes cantidades de datos, hago una lectura, el lo read del descriptor y le digo chunk size es un tamaño que estoy leyendo. En este caso ocupa 32 kilobytes. Voy leyendo en pedacitos de 32 kilobytes. Cuando lo que leo ya es cero, quiere decir que ya he leído todo, me salgo. Y quiere decir que no habría encontrado nada en ese caso. Y este es el caso. Si el contenido es distinto de cero, o sea, si ya he leído antes, voy a sacar un pedazo del contenido anterior de la misma longitud de la subcadena. Esto es para evitar que en los límites, o sea, asegurarnos de que si la subcadena está entre el límite de los dos pedazos, lo tenga en consideración. Y esto lo meto en contenido, o sea, una partecita de lo que había leído anteriormente lo meto en contenido, o sea, una partecita igual a la subcadena, y al contenido le meto ya sea un blanco o el pedacito anterior, más lo que leí en el buffer, asumiendo que está en formato UTF-8. Luego voy a ver si la subcadena está en ese contenido. Si está, quiere decir que lo encuentra y se sale. Si no está, pues vuelve al lazo, lee el siguiente pedazo, le saca una sección, lo concatena y vuelve a buscar. Y va repitiendo esto hasta que llegue a fin de archivo o hasta que encuentre la subcadena. Una vez que la encuentra, que se salga de aquí, ya sea porque lo encontró o no lo encontró, cierra el descriptor de archivo con la función low close y si ha encontrado algo, me dice en cuál registro lo encontró y me dice la fecha, ¿no? Que son las otras dos cosas que he recuperado aquí con el cursor. Y bueno, esto lo va a hacer por cada uno de los registros.
Entonces, bueno, en este caso, tengo que, si ejecuto esto, pues encuentro los tres registros. Hmm. Acá, pues, no se estará ejecutando mucho el lazo porque, claro, con 32.000 estoy leyendo todo el fichero de un solo, en una sola vez. Pero podemos, por ejemplo, poner un tamaño de 25 caracteres, que vaya leyendo de 25 caracteres a la vez, por ejemplo. Y entonces, bueno, fíjense que también lo encuentro. Esto de 32.000 tiene sentido porque, bueno, se supone que estamos leyendo ficheros gigantes. Pero fíjense lo que era que un simple select en lo que se convierte, ¿no? Es una cosa gigantesca solo para ver cuáles registros tienen cierta subcadena. Luego, hay otra cosa que les quiero mostrar y es que, como dijimos, cada una de estas, bueno, aquí se me olvidó ejecutar esto. Cuando hemos creado la función de importar, hay que darle permisos a nuestro usuario sobre ella. Lo que pasa es que como yo ya lo había hecho antes, pues funcionó sin más. Bueno, acá los large objects se almacenan en una parte, digamos que se organizan de una manera particular en Postgres y yo puedo saber cuáles objetos existen sin siquiera meterme a la tabla. Esto es con el usuario administrador y aquí me va a mostrar todos los large objects que existen. Fíjense que existen incluso algunos que no están acá. Fíjense que existen estos. Yo solo he creado tres, pero aquí, fíjense que existen este 29 y este 30, que yo he borrado, o sea, estuve haciendo unas pruebas antes y borré la tabla y no eliminé los objetos. Entonces ellos se quedan vivos ahí, se quedan existiendo. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ese es el paso que nos falta. ¿Cómo eliminamos objetos de esta tabla? Entonces, primero, o sea, cuando elimino un objeto de esa tabla, tengo que asegurarme de eliminar también su log relacionado. Y esto entonces lo vamos a hacer con un trigger asociado a la tabla. Como sabemos, el trigger ejecuta una función, pero el log link tiene que ser ejecutado por un usuario con privilegios. Entonces, para poder eliminar esto, voy a crear una función también con el usuario administrador que elimine el OID del registro que se está eliminando, el alt, ¿no? Lo paso con el registro. Si no tienen idea de los triggers, revisen la parte de los triggers. Van a ver un enlace a las partes donde se explican los triggers. Entonces, esta función es la que va a ejecutar el trigger y aquí pues va a eliminar el log. Entonces voy a crearla y tengo que darle de nuevo, bueno, tengo que ponerla, como en otro caso, tengo que definirla como security definer y le voy a dar permisos de ejecución sobre esta función a mi usuario normal, que es el usuario comercio. Entonces lo ejecuto y ahora tengo que crear el trigger asociado a la función. Entonces creo acá mi trigger, le pongo este nombre, le digo que es un trigger. eh, no, perdón, esto es la función. Esto no va aquí. Me voy a crear mi trigger, que es este. Le pongo su nombre. Cuando se elimine una factura, tengo que ejecutar la función esta que acabo de crear, public delete factura on row delete, que es la que se va a encargar de ejecutar el log, de eliminar el log. Bueno, y hecho esto, pues ya lo que me queda es eliminar un elemento. Entonces, si quiero eliminar un elemento, pues tendría que decir, por ejemplo, voy a eliminar el número 2. Entonces, hago un delete from facturas backup where ID igual 2. Vamos a fijarnos bien en el número del log, que es el 26.861. No me fijé si había creado el trigger. A ver, vamos a renovar. Eh, disparadores.
No, no lo he creado. Tengo que crearlo. Bueno, voy a crear el trigger. Aquí está creado. Renuevo. Aquí está. Y entonces, si elimino esto, lo ha eliminado. Vengo acá. Está eliminado. Entonces, el lob con OID 26861 tiene que estar eliminado. Vamos a ver si todavía existe dentro de mi base de datos. Y entonces voy a ejecutar esta query. Y entonces veo que sí, efectivamente ha sido eliminado. ¿Cómo hago para eliminar un OID de estos que no, los que dejé acá? Pues habría que ejecutarlos en modo administrador, ¿no? Entonces tendría que hacer algo como esto, con la conexión de administrador. Voy a hacerle, por ejemplo, do y le hago perform un link. Aquí le voy a decir el número y tendría que ejecutar esto. Entonces, bueno, y así vuelvo acá. Ya me queda solo uno y ahora si quiero eliminar el 30, lo voy a eliminar para que no queden sueltos, con un error de manejo antes de empezar el tutorial. Y ahora pues solo quedan los dos que todavía existen en esta tabla. Y entonces eso está bien. Bueno, pues hemos visto cómo manejar grandes textos. Hemos visto que lo más sencillo definitivamente es hacerlo con text, porque fíjense que la eliminación pues también tiene su proceso en comparación con eliminar cualquier registro con text. Y bueno, hemos visto que si no nos queda más remedio, tenemos que usar los logs, aunque estos logs, bueno, usados desde PostgreSQL, pues es bastante complicado usarlos porque es difícil tratar los archivos, no tienen una gran funcionalidad PostgreSQL para tratar los archivos externos. Y esto normalmente lo más común es que se haga con otros lenguajes, ¿no? Como Java o Python o, bueno, cualquier otro lenguaje de propósito general. Bueno, y con esto llegamos al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.